Estamos, recordarles simplemente en el primer contenido de la asignatura. Hoy terminamos célula y la próxima clase vamos a desarrollar embriología. Cuando habíamos ya hablado de célula, habíamos emitido algunas definiciones muy simples, ¿no? Como la mínima unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Si yo analizo cualquier tejido, cualquier órgano de mi cuerpo, entonces la unidad siempre va a ser la célula. Esa célula también tiene capacidad, o si lo considero como una unidad viviente, clásicamente nosotros decimos que todos los seres vivos tienen un ciclo de vida. Nace, crece, se reproduce y muere. ¿Ok? Entonces, ¿y qué pasa con la célula de nuestro organismo? Y también, como una unidad viviente, podemos afirmar que la célula, entonces, tiene la capacidad de dividirse. Esa célula hija que recién formada por división celular, tiene que crecer. ¿Y cómo va a crecer esa célula? Lógicamente, llevando a cabo sus funciones metabólicas. Y ahí es muy importante recordar la función de la membrana plasmática, la función de los organoides, ¿sí? Para las diversas actividades metabólicas que le permita a esa célula sintetizar determinados compuestos para que dicha célula pueda crecer. Cuando esa célula va creciendo, va adquiriendo su morfología definida para cada célula. Y una vez que esa célula haya alcanzado su estado de madurez, o cuando ha alcanzado su tamaño y forma, considerada como normal, esa célula puede estar lista o prepararse para iniciar una nueva división celular. O puede ser que esa célula permanezca en ese estado hasta que reciba una estimulación apropiada y pueda reiniciar su ciclo de división celular. Y el tercer camino es que esa célula ya hija, esa célula que ha crecido, que ha madurado, llega a su tamaño y forma normal, y esa célula permanece en ese estadio hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Qué significa eso? Que voy a tener, o que tenemos, poblaciones celulares que tienen una gran capacidad de división celular en un periodo muy corto de tiempo. Y demos algunos ejemplos. Háganse de la idea cuando un animal es intervenido, por ejemplo, quirúrgicamente, y sufre una hemorragia, o hay un accidente automovilístico y hay rotura de algún órgano importante, entonces se pierde gran cantidad de sangre. Pero ¿qué es la sangre? Es un tejido. Y al ser tejido, ¿por qué está constituido? Por célula y por plasma sanguíneo. Y ahí nos interesa hoy célula sanguínea. Mire, ese paciente intervenido quirúrgicamente, que tuvo una hemorragia, si se hace un análisis de control, puede ser que yo tenga muy poca cantidad de glóbulos rojos, que va a ser proporcional al volumen sanguíneo perdido. ¿Y qué son los glóbulos rojos? Son las células sanguíneas. Sin embargo, consigo estabilizar a ese paciente y luego de 8 o 10 días o 5 días incluso vuelvo a hacer un hemograma de control y ahí veo que los glóbulos rojos comienzan a aumentar de vuelta en número. ¿Qué me está indicando eso? Que esa célula tiene algunos precursores que tienen una gran capacidad de división celular. La médula ósea, en los adultos, la médula ósea es la que se encarga de formar las células sanguíneas. Ok, demos otro ejemplo.
ya trato de incursionarle a ustedes lo que le espera en la vida profesional. Mire, por ejemplo, va a su consultorio, imagínense el día de mañana, usted es veterinario, va a su consultorio, una mascota, y usted le practica un hemograma, un estudio de sangre, y ahí encuentra los glóbulos blancos, que son células sanguíneas, que puede estar muy bajo de lo normal. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Se está utilizando esos glóbulos blancos, ¿ok? Y las famosas infecciones virales se traducen en una respuesta violenta que tiene el organismo contra la entidad viral, y algunas entidades virales tienen un efecto citopático, o sea, tiene un efecto dañino sobre la célula y puede traducirse en un menor número. Entonces ahí hablamos de que hay una leucopenia. Si ese animal, o si se hace un buen tratamiento, en 48 horas y menos incluso, sorpresivamente los glóbulos blancos comenzaron a aumentar en número y los glóbulos rojos tardan un poco más. ¿Qué pasaría si ustedes tienen una hembra canina y que desarrolla, por ejemplo, una infección de útero? Supongamos que hay una acumulación de pus en el útero. ¿Y qué hay ahí? Bacterias en gran cantidad. Lógicamente, ese animal va a tener fiebre y ustedes le hacen un hemograma. Y todo lo contrario al ejemplo anterior. Los glóbulos blancos altísimos. Y ahí vuelvo a distinguir cuáles son las células sanguíneas que están muy elevadas en cuanto a los glóbulos blancos y los neutrófilos. Y ahí decimos una neutrofilia, por ejemplo. Ahora, ¿por qué el organismo puede responder tan violentamente cuando de repente hay una infección? Porque vamos a ver que la médula ósea tiene esa capacidad de almacenar células sanguíneas y que van a ser liberadas cuando el organismo necesita. Ok, vamos a otro ejemplo. ¿Qué ocurre cuando un paciente tiene diarrea? Y la diarrea es muy intensa. Ok. Mire que si la diarrea es muy intensa, dependiendo de la causa, entonces el paciente tiene diarrea, ¿ok? Entonces se le trata medicamentosamente, sintomáticamente, y luego sorpresivamente el propietario te va a decir, mire doctor, vos sabés que ahora la materia fecal es más pastosa, interesante, ahora es más pastosa. Al día siguiente dice, mire doctor, ya casi es normal, es blandita, pero casi es normal. Y quizás siempre relacionado a la causa, tercer, cuarto día, ya la materia fecal es forma, tamaño, consistencia normal. ¿Qué aconteció aquí? ¿Por qué es tan importante dar estos ejemplos para entender? Porque miren cómo uno puede analizar al paciente y no simplemente decir, tuvo diarrea. Vos como médico tenés que saber qué pasó, qué alteraciones se produjo, digamos, a nivel intestinal en este ejemplo. Y peor, cuando de repente la famosa diarrea con sangre. ¿Usted alguna vez habrán escuchado lo que es la parvovirosis? Y eso produce una diarrea con sangre terrible. ¿Por qué? Porque en el intestino, esa entidad viral, las partículas virales utilizan a la célula para su replicación y destruye las vellosidades intestinales, y cuando se destruye, ahí hay miles de vellosidades intestinales, y cuando se destruyen la mayoría de las vellosidades intestinales, los vasos sanguíneos que están allí, lógicamente, se rompen también, y hay una hemorragia con sangre impresionante. El paciente tiene un pronóstico bastante desfavorable. Y eso hay que saber explicar. Es el médico tiene que poner de alerta a los propietarios para que sepan la realidad ante qué situación está. Supongamos que se hizo una muy buena terapia, pero aquí probablemente vas a necesitar mínimo 5 días, a veces incluso lleva 10 días de recuperación.
¿Por qué? Porque hubo una destrucción tal de las vellosidades intestinales que las células que quedaron allí, que son células madres, comenzaron a dividirse por mitosis. Y esa célula tiene un ciclo de vida un poco más prolongada. No es que al formarse esa célula ya automáticamente madura o en 24 horas madura. De ahí voy al ejemplo. Una diarrea muy fluídica puede significar varios eventos, pero supongamos que hay un daño epitelial y recién en 48 horas más o menos se vuelve a ser pastosa. ¿Qué está pasando ahí? Que las células epiteliales ya comenzaban a madurarse de vuelta y comienza a absorber agua. Y al absorber agua, lógicamente, disminuye la frecuencia de la deposición diarreica. Ok, pero ¿qué pasó en aquel cachorro que tuvo una diarrea con sangre terrible? Necesitamos más tiempo, porque ahí hubo una destrucción tan masiva que esas células epiteliales intestinales, para que madure a su plenitud, más o menos necesitaría entre 8 o 10 días aproximadamente para que tenga una cierta maduración y pueda tener una absorción adecuada. Por eso que un paciente con parvovirosis es un paciente complicado. Y si alguien en el verano, sobre todo, siempre utilizo ejemplos prácticos y sobre todo aquí las damas que siempre quieren lucirse bien, llega el verano y toma sol. O alguien se va al famoso spa y viene la piel tostada, quemadita, ¿no? Si no utilizaron protector solares, ¿qué va a pasar? Ustedes en 2 o 3 días la piel prácticamente se descascara, se forma costra. ¿Qué pasó ahí? Por efecto de la radiación solar, ha generado quemadura de las células epiteliales más superficiales y se elimina como costra. ¿Ok? Pero fíjese la importancia que tiene. Quiere decir que esas células muertas, ¿ok? En gran número, y en la piel, que la piel es una de las principales barreras protectoras, significa que hay células que tienen capacidad de división mitótica, que son las células basales que vamos a ir conociéndolas. Y por último, voy a dar el ejemplo de los testículos. Mire, por ejemplo, los testículos que son gónadas sexuales, órganos sexuales masculinos, tiene una gran capacidad de producir células, que son los espermatozoides. Con cada eyaculado, con cada ese material seminal, tiene pero millones de espermatozoides. Quiere decir que, así como la médula ósea y en los testículos, prácticamente tiene un milésima de segundo, se van formándose células. Tiene su ciclo, lógicamente, pero hay una continua formación. Ahora sí doy un último ejemplo. ¿Y qué pasa con las neuronas? Y las neuronas, ¿será que tienen capacidad de división celular en condiciones normales? Se asume que no, son células con diferenciación terminal, se llama eso, vamos a explicar ya en breve. Pero hoy en día hay muchas investigaciones que se están haciendo al respecto para descubrir los mediadores, las interleucinas o los genes que controlan cómo se pueden activar los genes que controlan la división de las neuronas, de tal manera a que eh, aumente la longevidad de las especies, ¿verdad? En condiciones patológicas o en medios artificiales ya se consigue que estas células puedan dividirse. Hay mucho experimento al respecto. Bueno, traté de dar estos ejemplos para que entendamos de qué es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Cómo las células se reproducen. ¿Cuál es el mecanismo?
que tiene la célula para reproducirse. Y ahí, antes de iniciar ya a analizar en detalle, quiero mencionarle a ustedes que existe una teoría celular que afirma que todas las células se originan a partir de las células preexistentes. Una teoría, es decir, que, por dar un ejemplo, una célula del hígado que se llama hepatocito se ha formado de otra célula preexistente. O una célula del intestino o las células de la piel, cuando se forman siempre de células que lógicamente son consideradas como preexistentes o células madre. Ahora, entramos ya a desarrollar íntegramente la clase. ¿Y qué entiendo por ciclo celular? Suelo utilizar términos prácticos. A veces una persona dice, bueno, mi ciclo en esta empresa o en esta institución ha terminado. Mi tiempo de estadía significa eso. O en términos deportivos, cuando un jugador ya no responde o el técnico, entonces lógicamente son sustituidos. ¿Y qué entendemos, por lo tanto, por ciclo celular? El ciclo celular en realidad se define como un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo que transcurre entre el inicio de una división celular al inicio de la siguiente división celular. El ciclo celular, entonces, se define como un periodo de tiempo existente entre el inicio de una división celular hasta el inicio de la siguiente división celular. ¿Okay? Entonces, ese ciclo celular, vamos a ver que tiene fases. Sobre todo, vamos a centrarnos mucho en los organismos multicelulares. ¿Okay? Con respecto al ciclo celular, en los organismos unicelulares, una sola célula es capaz de, dependiendo del mecanismo de división celular que tenga, de dar origen a un nuevo individuo o puede dar a varios individuos, dependiendo del mecanismo de división celular. Una sola célula es capaz de dar origen a un nuevo individuo o a varios individuos, dependiendo, lógicamente, de su mecanismo de división celular. Y en organismos multicelulares con reproducción sexual, aquí es un poco más complejo este mecanismo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que saber que hay dos tipos de células de nuestro organismo. Hoy, cuando ustedes finalizan esta clase, ya tienen que estar súper seguros de que en el organismo de cada uno de ustedes, se reconoce dos tipos de células. Una llamada célula somática. Las células somáticas son las células más numerosas en nuestro cuerpo. ¿Ok? Y lo encontramos en diversos tejidos y órganos. Es la base de los diferentes tejidos y órganos. En cambio, cuando hablamos de las células sexuales o gametos, no confundir con gónadas. Las células sexuales o gametos, entonces, es el ovocito y es el espermatozoide. Y se forman por mitosis y meiosis respectivamente. En la mayoría de los libros van a encontrar que se forman por meiosis. Pero para quien le habla, también acontece, por más que sea una pequeñísima etapa, también hay mitosis, y vamos a explicar cuando hablemos de la meiosis. En cambio, las células somáticas de nuestro cuerpo, sacando al ovocito y al espermatozoide, todas las células somáticas, quienes tengan capacidad de división celular, se originan por mitosis. Se originan por mitosis.
Bueno, esta figura es bastante práctica y voy a tratar de explicar más sobre figura, y la presentación va a estar disponible ahí en la plataforma para usted, la parte escrita. Y me encantaría que intenten entender esto. Supongamos que es una célula. Esto sería su citoplasma, y supongamos que esto sea el núcleo. Y esta célula lo quiero dividir. Y supongamos que es una célula somática. Célula somática. Y voy a hablar del ciclo celular. ¿En qué consiste el ciclo celular? Vuelvo a definirlo como el periodo de tiempo transcurrido desde el inicio de una división celular hasta el inicio de la siguiente división celular. Si esta célula, por ejemplo, aquí, fíjese, dice acá mitosis, como un triángulo muy pequeñito. Y fíjese que la mitosis, al parecer, tarda muy poco. Dura muy poco la mitosis propiamente dicha. Y miren aquí, cuando esta célula llega aquí, supongamos en la profase, llega aquí, en este estadio, me indica que se inicia la división celular. Es el inicio del proceso de la división celular. Y cuando esta célula se divide y da origen a dos células hijas que estoy señalando aquí, esta célula va a volver a crecer, va a aumentar de tamaño, va a tener una gran capacidad de síntesis. Y cuando llega de vuelta al profase, entonces es el inicio de la siguiente división celular. ¿Ok? Por eso se define como el periodo de tiempo transcurrido desde el inicio de una división celular hasta el inicio de la siguiente división celular. ¿Ok? Eso es ciclo celular. Y el ciclo celular consta de dos periodos o fases o etapas. La primera se llama interfase y la segunda es la mitosis propiamente dicha. ¿Qué entendemos por interfase? Interfase, y voy a señalar a esta célula que está aquí. Y voy a señalar a esta célula que está aquí. Pero para ello, yo tendría que considerar lo siguiente. Muy bien. Supongamos que esta célula entró en mitosis. Comenzó a dividirse. Finalizó la división celular y tengo a esta célula hija resultante. Aquí tengo las dos células hijas resultantes. Estas dos células que recién se formaron por mitosis entran en interfase. Esta célula hija recién formada, entonces entra en interfase. ¿Y qué entiendo por interfase? Es el periodo de no división celular. Es decir, en dicha etapa, esa célula no se puede dividir, no activa el mecanismo de la división celular. Y tiene mucha lógica. ¿Saben por qué? Porque esta célula necesita prepararse para la división celular. Esta célula tiene que crecer. Eso significa que tiene que aumentar de tamaño. ¿Y cómo va a aumentar de tamaño? Aumentando su actividad de síntesis de determinado compuesto, ya sea proteína, lipoproteína, hidrato de carbono, ¿sí? Y va a ir sintetizando sus diversos componentes. Y esa célula va a ir creciendo. Cuando esa célula llega a alcanzar su tamaño normal y es capaz de dividirse de vuelta, entonces esa célula va a entrar en profase o en la preprofase, ¿no? Y ahí se inicia la división celular. Pero vuelvo a reiterar, interfase
hace referencia cuando la célula hija recién formada entra en un periodo de no división celular llamada interfase. Pero en este estadio, esta célula tiene lógicamente gran capacidad de síntesis. Tiene que aumentar de tamaño. Luego vamos a analizar los eventos que ocurren. Y mire que esta interfase en horas es muy prolongada. Es la parte más larga del ciclo celular. La interfase es la parte más larga. Y miren aquí, esta interfase tiene los diferentes subestadios o fases. ¿Cuáles son? Tenemos, por ejemplo, lo que se denomina estadio G1, este estadio. Entonces vuelvo aquí a esta imagen. Esta célula que terminó la mitosis, entonces me da origen a estas dos células hijas. Estas dos células hijas entran en este estadio que se llama estadio G1. ¿Y qué acontece en este estadio G1? Esta célula tiene que aumentar de tamaño. Esta célula tiene que aumentar de tamaño. Esta célula tiene que crecer. Ok. Señores, en este estadio, la célula tiene una altísima actividad metabólica. Tiene que crecer. ¿Y cómo lo va a hacer? Ahí viene la importancia del ADN. En esta etapa, el ADN tiene que, por mecanismo enzimático, se separa una de las cadenas laterales hasta cierta longitud y comienza a transcribirse. Comienza a formar los ácidos ribonucleicos. Forma ARN mensajero, ARN de transferencia, ARN ribosomal. Indudablemente el ARN de transferencia lo tenemos en el citoplasma. El ARN ribosomal también tenemos en el citoplasma formando parte de los organoides llamados ribosomas. Y recordar que los ribosomas son los organoides que se encargan de la síntesis de proteína. ¿Por qué voy hasta allí? Porque si yo digo, bueno, esta célula hija recién formada por mitosis entra en el estadio G1 de la interfase y tiene una alta actividad metabólica, esta célula tiene que sintetizar compuestos y sobre todo aquellos que van a estar relacionados a proteína o cadena polipeptídica. Entonces, fíjese lo que va a ocurrir. Durante la interfase, en el estadio G1, el ADN tiene que formar a los ácidos ribonucleicos. Y los ácidos ribonucleicos, entonces, son las que se encargan de llevar a cabo la síntesis de proteína, codificada por el ADN. ¿Ok? Interesante. Si yo le planteo a ustedes, muy bien, a ver si alguien de los estudiantes del primer curso, y voy a dar 2 puntos de bonificación para el primer examen parcial que la doctora Alicia González va a registrar allí. Van a preguntas de razonamiento. Bueno, por 2 puntos, ¿eh? ¿Quién me dice si en estas dos células hijas recién formadas por mitosis, que se encuentra en un estadio G1, donde hay una actividad de síntesis muy marcada, ¿cómo voy a encontrar al ADN? Lo voy a encontrar predominantemente como heterocromatina, o lo voy a tenerlo como eucromatina, ¿y por qué? Si cambio la pregunta, ¿será que una célula en interfase, una célula hija en interfase, que se encuentra en el estadio G1 de la interfase,
¿Será que su núcleo va a ser puro heterocromatina o va a ser puro eucromatina? Ahí Brown quiere responder. Eh, Va a ser eucromatina porque va a ser extendida, porque tiene que formar y tiene que transcribirse para formar el ARN y para eso tiene que ser extendida, lo que sería Bien, la procromatina. sí, excelente. Entonces ahí la doctora Ali Brown se ganó los 2 puntos del día de hoy. Entonces sí, perfecto. Entonces tiene que encontrarse en un estadio predominantemente de eucromatina, porque eso dijimos, el ADN se encuentra en forma extendida, por lo tanto va a facilitar la acción enzimática para separar las dos cadenas laterales del ácido nucleico y facilitar de esa manera la formación de los ARN. Esa es la importancia que tiene un poco de conocer, bueno, la organización del ADN en hetero y eucromatina y qué información me brinda eso con respecto a su actividad metabólica. Muy bien, excelente. Fíjese ahora, la célula ya finalizó este estadio G1, que fíjese que es bastante prolongado en horas, y esta es la etapa en donde la célula crece, el estadio G1. Entonces hay una gran actividad de síntesis, hay transcripción de ADN a ARN. Una vez que esta célula haya alcanzado su tamaño adulto, dice, bueno, ya crecimos todo. Entonces ahora vamos a prepararnos para la división celular. Entonces en este momento viene la fase S de la interfase y en esta fase S se produce la duplicación de la carga cromosómica. Atiendan muy bien, señores. La duplicación de la carga cromosómica ya se produce en la interfase. Ya se produce en la interfase y ocurre en el estadio o fase S de la interfase. Aquí suena muy simple decirlo de esa manera, se produce la duplicación, ya está, pero en realidad es muy complejo porque hay un sistema enzimático que tiene que ir rompiendo las cadenas, tiene que haber otros genes que codifica esa y controle ese mecanismo de la separación y el ensamblaje de las bases nitrogenadas en cada sitio. Entonces tiene que ser una copia fiel. Cuando se produce la autoduplicación del ADN, tiene que ser una copia fiel de una de las cadenas, ¿no? Entonces, la pregunta es si eventualmente puede haber errores en ese proceso de autoduplicación. Sí, puede acontecer y es normal. Hay muchos errores. Quiere decir que hay base nitrogenada que está fuera de lugar. Y si hay base nitrogenada fuera de lugar, entonces digamos que habría defectos en la información y eso repercutiría, ya sea en la propia estructura, en la función de la célula o incluso si afecta a genes, ¿verdad? Entonces puede terminar, como ejemplo, con malformaciones. Puede ser, por ejemplo, que no tenga una oreja, que no tenga un brazo, que no tenga un ojo o otro órgano, no tenga un ovario, no tenga ambos ovarios o de repente ausencia de uno de los riñones. Y las alteraciones funcionales es sumamente importante. Imagínense si de repente tener, por ejemplo, la famosa insulina,
que es la hormona sintetizada por una célula de los islotes de Langerhans del páncreas. Y si esa insulina, que es la hormona que necesitamos para utilizar los hidratos de carbono, si hay un error durante ese proceso de transcripción, esos errores se va a traducir en errores funcionales. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir si hay errores? La célula tiene que tener un mecanismo para volver a reparar y eliminar esa base nitrogenada que está fuera de lugar. Entonces, tiene un sistema que se llama sistema Operon, que controla de vuelta que el ADN, una vez que haya finalizado ese proceso de autoduplicación, entonces no tenga errores, y si tiene, que tenga que ser mínimo. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia del hecho de que en el ADN, por ejemplo, existan errores? Porque una vez que se formen esas dos células hija, ya su ADN va a tener los errores ya codificados, y eso de célula en célula va a ir pasando. Ok, muy bien. En concreto, entonces en la fase S ocurre el fenómeno de la duplicación del ADN, y también tiene que ser sometida a procesos de corrección. Un detalle muy importante. Muy bien. Ahora bien, una vez finalizada este proceso, la célula entra en un estadio llamado G2. Y justo este estadio G2 es el centro de control. Quiere decir que se produce la duplicación. Finalizada este proceso de la duplicación, entonces aquí la célula tiene mecanismo para corregir los errores, y eso ocurre en el estadio llamado G2. Una vez finalizada este proceso, la célula entra ahí recién, la célula entra en mitosis propiamente dicho. Recién ahí la célula va a comenzar a dividirse. Repasemos entonces. Las células hijas somáticas recién formadas entran en interfase. Y la interfase es el periodo de no división celular. Periodo de no división celular. Y esta interfase tiene un periodo llamado G1, un periodo S y un periodo G2. En el periodo G1, la célula tiene que aumentar de tamaño. La célula tiene que aumentar de tamaño. Eso implica que el ADN tiene que dar origen a ARN, a ácido ribonucleico, por un proceso de transcripción que ya hemos mencionado. ¿Qué ocurre en el periodo S? Cuando la célula ha alcanzado su tamaño normal, digamos adulto normal, esa célula se prepara para dividirse. Y aquí, en el periodo S, ocurre entonces la duplicación de la carga del ADN, y por ende, una vez que luego, lógicamente, comienza a organizarse, va a dar origen a los cromosomas, ¿no? Y luego pasa al estadio G2, en donde se produce la corrección si hubiera errores en el proceso de la duplicación. ¿Okay? Trascendental los eventos que ocurren a este nivel. Y ahora, recién hablo de mitosis. Fíjese que aproximadamente, dependiendo del tipo de célula, los procesos de división celular en la célula, en los organismos eucariotas, por lo general va de 18, 22 horas aproximadamente. Y la mitosis es un periodo incluso muy corto de tiempo. Fíjese, si usted aquí suman profase 1 hora, metafase tengo 2 horas, anafase tengo media hora, entonces prácticamente son 2,5 horas, y la telofase en minutos. De ahí que la mitosis como tal ocurre tan solamente en este lapso de tiempo. Pero ojo, sí o sí hay que introducir a ese periodo de tiempo a la interfase.
Por lo tanto, si digo 20 horas promedio, entonces básicamente 17 horas aproximadamente dura la interfase, ¿no? Pero vuelvo a reiterar que eh, la división celular depende mucho, la capacidad de división celular depende mucho de la célula al cual estamos refiriéndonos en cuanto a tiempo, pero por lo general eso es el promedio. Muy bien. Analicemos ahora a la mitosis propiamente dicha. La mitosis tradicionalmente lo dividimos en 4 fases, tradicionalmente. Hoy por hoy, algunos investigadores, lógicamente, como encuentran algún evento muy particular, entonces hoy ustedes van a encontrar, por ejemplo, hoy una pre-profase y una pro-metafase, por ejemplo. Pero tradicionalmente, o sea, distingamos que hay 4 estadios llamados profase, metafase, anafase y telofase. ¿Cuáles son los eventos que ocurren en la profase? Y aquí viene, por ejemplo, lo que hoy en día ya como se habla de un subestadio de la profase y se lo designa como preprofase, que inicia, se caracteriza porque hay una duplicación de los centriolos. Y eso lo relaciona directamente, fíjese, como hay una duplicación del ADN, prácticamente en ese lapso de tiempo cuando finaliza la corrección del ADN duplicado en el estadio G2. Entonces ya finalizado esta etapa, se forma la duplicación de los centriolos. Entonces hoy por hoy se lo designan como pre-profase. Pero simplemente con finalidad académico. Entonces, o sea, este es el evento principal que ocurre en la preprofase, pero tradicionalmente se habla entonces de que la duplicación de los centriolos ocurre en la fase inicial de la profase o en la parte terminal del estadio G2, hoy llamado preprofase. Entonces, un primer evento sumamente importante. Se produce la duplicación de los centriolos y aquí el centriolo padre se une con el centriolo hijo y el otro centriolo padre con el centriolo hijo y comienzan a migrar hacia los polos. Inicia el proceso de la migración. En este estadio de la profase, fíjese, si yo comparo este dibujo con este dibujo, ¿qué es lo que me está intentando enseñar? Supongamos que esta célula aquí tiene gran cantidad de heterocromatina. Esto es heterocromatina y la mancha blanquecina es eucromatina. ¿Ok? Cuando voy al núcleo, observen aquí, ya veo qué cosa. Filamentos. Estructura filamentosa. Y esta estructura filamentosa, señores, son los cromosomas. De ahí que ustedes en los libros van a encontrar cómo afirman que cuando distingo que una célula entró en profase, cuando los filamentos cromosómicos se hacen visibles. Cuando los filamentos cromosómicos se hacen visibles, ahí con certeza yo puedo decir, esta célula comienza a dividirse. Esta célula está en mitosis, está en profase, porque se comienza a hacer visibles los filamentos cromosómicos, muy, muy, muy delgados. Pero en la medida que avanza, entonces los filamentos cromosómicos se hace cada vez más corta y más gruesa, más corta y más gruesa. ¿Por qué? Va por 2 puntos. ¿Quién me dice por qué los filamentos cromosómicos ahora se hacen visibles y por qué se hacen más corto y más gruesa en la medida que avanza la profase? Se hace visible porque la cromatina se condensa y se hace más gruesa porque se enrollan con las histonas y se forman los
nucleosomas, creo, o algo así. O ¿Qué me era estoy la cromatina? equivocando, o me estoy equivocando. ¿Qué era la cromatina? Cromatinas, sí. Y la condensación del cromosoma. Está por ahí. ¿Qué era cromatina? ¿Y qué es lo que se espiraliza sobre la histona? El ADN, El ADN. Muy bien. ¿Quién eres? María Paz, Silva Palacio. María Paz Silva Palacio. Sí, Doctora Alicia, vamos a darle 2 puntos a esta señorita. Sí, fíjese la importancia. Eso es lo que hay que entender porque de esa manera va a perdurar el conocimiento. Entonces, miren aquí, yo tenía eucromatina y veo solo heterocromatina, ¿ok? Y ahora digo, bueno, esta célula está en profase porque yo no voy a ver al microscopio, no voy a ver centriolos al microscopio, lo que sí voy a ver con el microscopio óptico, voy a ver que en el núcleo hay unos filamentos y esos filamentos me indica que esa célula está en profase. Comienza a hacerse muy delgadito, avanza la profase. ¿Y qué es lo que ocurre allí? La cadena de ADN comienza a espiralizarse. Y cada vez que se espiraliza sobre la histona, habíamos dicho, da origen a una estructura que tiene una forma, un tamaño definido, que son los cromosomas. ¿Ok? Entonces, en este momento, los cromosomas se hacen visibles. Los centriolos ya migran hacia los polos. ¿Ok? Y cuando migran hacia los polos, si ustedes se preguntan, bueno, ¿y qué hacen los centriolos cuando están migrando? Van formando lo que se llama los usos mitóticos. En este momento, estos usos mitóticos, ¿qué son? Son proteínas, pero esas proteínas se encuentran en el citoplasma de la célula. ¿Y qué es lo que hace los centriolos? Lo polimeriza, ¿ok? Van formando polímeros de proteína que permite la conexión de centriolo con centriolo de polo a polo y lo vamos a denominar usomitóticos polares. En la medida que avanza la migración de los centriolos y cuando llega a los polos, aquí comenzamos ya a hablar de la siguiente fase de la mitosis, que es la metafase. Hoy por hoy ya se habla también de una prometafase. ¿Por qué se caracteriza una prometafase? Porque aquí desaparece la membrana nuclear, el nucleolo también desaparece. Incluso el nucleolo prácticamente ya en la parte final de la profase desaparece, se desintegra, y cuando comienza a desintegrarse la membrana nuclear, ahí se habla de la famosa prometafase. Pero igual podemos incluirlo todo en metafase, que es lo que ocurre ya al final de la profase, comienza a fragmentarse la membrana nuclear. ¿Ah? Y aquí hay algo interesante. Recuerdan que aquí habíamos dicho, por dentro de la membrana interna hay un filamento proteico, un filamento intermedio nuclear que le da sostén y forma al núcleo. Entonces esa proteína comienza a romperse, se despolimeriza y permite la fragmentación de la membrana nuclear y desaparece el nucleolo. Entonces nosotros podíamos resumir diciendo que en la profase los filamentos cromosómicos se hacen visibles. Tenemos una duplicación de los centriolos, que ya al inicio de la profase o al final del estadio G2, llamado hoy por hoy como preprofase, luego se disuelve en la parte final el nucleolo y la membrana nuclear, y cada vez los filamentos cromosómicos se va a hacer más grueso. Cuando llegamos a la metafase,
Entonces, fíjese aquí, el evento más importante que caracteriza la metafase es que los centriolos ya se encuentran en los polos y los centriolos forman usos mitóticos llamados astrales. Si ustedes se preguntan, ¿y para qué son estos usos mitóticos astrales? Son polímeros de proteína tubulares y se conecta con la membrana plasmática. Wow, se inserta, se adhiere a la membrana plasmática. Y aquí también se inserta y se adhiere a algunos organoides y al citoesqueleto. En conclusión, los usos mitóticos astrales le permiten entonces a los centriolos prácticamente fijarse a la membrana plasmática, al citoesqueleto y a los organoides que están por allí. Interesantísimo. Porque nosotros decíamos que los centriolos es el centro de organización microtubular y la sigla era COMT. ¿Ok? Fíjese, la fijación a los organoides es sumamente importante porque mediante ella, entonces cuando termine la mitosis, va a haber una distribución prácticamente equitativa de los organoides entre las células hija y eso se produce gracias a los centriolos. También cuando ya se desintegra la membrana nuclear, los centriolos también da origen a los usos mitóticos cromosómicos o uso mitótico del cinetocoro. ¿Por qué lo designan cromosómico? Porque se fija al cromosoma. ¿En qué parte? A nivel de la placa proteica que se encuentra a nivel de la constricción primaria. Y en este caso, en este momento, los cromosomas ya se alinean en el plano ecuatorial, señores. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial. Aquí tengo algo aquí sobre la mesa y voy a hacer algo aquí para ver si me entienden. Esto que le estoy mostrando aquí, supongamos que sea el cromosoma, ¿ok? Supongamos que esto que ven aquí sea el cinetocoro, la placa proteica. Mi dedo va a ser un uso mitótico cromosómico. La palma de mi mano va a ser el centriolo. Entonces ya tengo aquí, ¿ok? El centriolo se une al uso mitótico, perdón, al cinetocoro del cromosoma y el otro centriolo que está en el otro polo también, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer estos usos mitóticos cromosómicos o del cinetocoro? En la metafase sujeta a los cromosomas y los alinea en el plano ecuatorial. Lo alinea en el plano ecuatorial. Y luego en la anafase, ¿qué va a ocurrir? Cuando este uso mitótico ejerce una fuerza, ambos usos mitóticos ejercen una fuerza opuesta sobre la placa proteica del cinetocoro del cromosoma, se rompen. No puedo romper nomás esto porque saben qué va a pasar acá en casa, ¿verdad? Ok, entonces se rompe aquí en el plano medio y al romperse, ¿qué va a ocurrir? Entonces ocurre lo que se llama escisión de las cromátidas y comienza la migración. Cada brazo que nosotros denominamos cromátides, ahora cada brazo ya una vez escindida en su parte media se separan y cada cromátide ahora se denomina cromosoma hijo. ¿Y qué va a hacer los usos mitóticos? Entonces, fíjese, en la metafase alinea a los cromosomas en el plano ecuatorial. En la anafase, por esa fuerza opuesta, tracciona los cromosomas y rompe los brazos cromátides, bien en la parte media, y cada cromátide en este momento es un cromosoma hijo. Y los cromosomas hijos comienzan a migrar hacia los
polos. ¿Ok? Entonces, en la anafase, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre una escisión del cromosoma en la línea media y ocurre una migración y comienza lentamente o en la parte avanzada ya de la anafase, cuando los cromosomas ya están en los polos, entonces ya comienza a haber una invaginación de la membrana plasmática justo en el polo ecuatorial. Y cuando hablamos de la telofase se caracteriza porque los cromosomas hijos llegan a los polos. Desde ese momento comenzamos a hablar de la telofase, cuando los cromosomas hijos llegan a los polos. Fíjese que los eventos que ocurren en la telofase es totalmente opuesta a lo que ocurre en la profase. ¿Qué va a pasar aquí? Entonces, miren, la membrana nuclear se restablece. Pero, sorpresa, había sido que su fragmento de las subunidades que conformaban la membrana nuclear están en el citoplasma. Y por mecanismo enzimático, y ese cómo comienza a ensamblarse de vuelta los componentes químicos de la membrana nuclear. Y vuelve a aparecer la membrana nuclear. Si bien aquí en esta figura no es notoria, pero supongamos que esto que estoy señalando en el centro sea el nucleolo. Aparece el nucleolo. Entonces se restablece la membrana nuclear, vuelve a restablecerse el nucleolo. ¿Y qué pasó con los filamentos cromosómicos? ¿Qué pasó con los filamentos cromosómicos? Así como es que la compañera, el cromosoma simplemente es producto de una intensa condensación del ADN sobre la histona, adoptando una forma bien definida. En la telofase ocurre lo contrario. La cadena de ADN vuelve a desespiralizarse, se extiende, se encuentra en forma extendida. Entonces tengo dos células hija aquí con gran cantidad de eucromatina, porque Brown, no me acuerdo muy bien el apellido de la compañera, nos mencionó de que esta célula hija recién formada automáticamente entra en el estadio G1 y ahí el ADN está mayormente extendido. ¿Ok? Y por último, en la telofase, ¿qué es lo que ocurre aquí? La citocinesis cada vez más profunda, que es la invaginación del citoplasma. Si ustedes se preguntan, pero ¿cómo se va a invaginar el citoplasma? También es un mecanismo bastante complejo. Ahí hay unas proteínas, ¿no? Unos filamentos proteicos anclados a la membrana plasmática que se activa en este momento y produce una tensión. Y solamente lo increíble es que solamente a ese nivel, a nivel del plano ecuatorial, y produce profunda invaginación de la membrana plasmática a ambos lados, de tal manera que la misma proteína, increíble, que ha ejercido una fuerza hacia el interior del citoplasma, cuando aquí ya tengo las dos membranas prácticamente invaginadas, entonces la misma proteína ejerce ahora una fuerza, digamos, lateral, en este ejemplo, a ambos lados, fuerza opuesta, y genera entonces una escisión del citoplasma. Entonces ahí hablamos de la citocinesis. Ok. ¿Qué es la citocinesis? Es la división del citoplasma. Entonces, el resultado final de la mitosis es la formación de dos células hijas que tienen la misma carga cromosómica y son células diploides. Son células diploides. Si damos un ejemplo de humano, entonces fíjese que esta célula tiene que tener 46 cromosomas y esta célula tiene que tener 46 cromosomas. Ok. Va a la siguiente pregunta por 2 puntos. ¿En qué momento se produjo la duplicación del ADN y qué cantidad tiene en una célula somática cuando finaliza esa duplicación?
No sería en la fase S En la de fase S, interfaz, de muy bien. interfase. ¿Y qué cantidad de cromosomas vas a tener si considero que esto es una sola somática de humano? 46. Terminó tu, No. ¿cuánto sería? 23. Si fuese humano. 93. 93, dijo alguien. Sí, profe. 93, dijo el compañero. ¿Por qué 93? 92. 92, profe, 46 más 46. Muy bien, súper. 92. Bueno, la primera dama, ¿quién fue la que habló primero? Fátima Cardoso. Fátima. Muy bien, Fátima. Tenés un punto, la arrastre al inicio. Ok. Ahora, Fátima, va por el otro punto. Vos participás ahora, si no contestás, entonces van a participar los compañeros. A ver, Fátima, entonces ya tenemos 92 cromosoma, finalizado la interfase. Cuando entra en G2, esta sola en profase ya tiene 92 cromosoma, ¿verdad? Va la pregunta. Si contestas bien, te sumamos 2 puntos. ¿Cuándo se inicia la cariocinesis? O sea, a ver, ¿qué es la cariocinesis? ¿Cuándo se inicia y cuándo finaliza la cariocinesis? ¿Qué es la cariocinesis? Reproducción de una célula. La división del núcleo. ¿No? O sea, es la división. Dijo Sería- división del núcleo. La división del núcleo inicia en la anafase y termina en la telofase. Se dice que se inicia en la anafase y finaliza en la telofase. Se produce al inicio de la mitosis, ¿verdad, profe? ¿Cuál es el inicio de la mitosis? ¿Cuál de la fase es el inicio de la mitosis? En la primera fase, la mitosis. La profase. Profase. ¿Y cuándo finaliza? En la telofase. En la telofase. ¿Vos sos? Patricia Inés Malvitz Ok. Greenmeyer. Qué complicado tu apellido. Ali. Ali, esta señorita, vamos a darle 2 puntitos. Muy bien. ¿Se dan cuenta que Si es tan puede importante? repetir, por favor, su apellido, porque yo tampoco entendí. Sí, voy a Malwick. escribir en el chat. ¿Se dan cuenta que es tan importante la interacción? Porque de esa manera, entonces vamos disipando dudas, porque fíjese que la citocinesis es la división del citoplasma, y la citocinesis como tal ocurre en la telofase. Cuando hablamos de la cariocinesis se inicia en la profase porque ahí ocurre un fenómeno de la membrana nuclear. Y dijimos que en telofase vuelve a en 2 células hijas. ¿Alguna dudas que tengan hasta aquí? Con esto terminamos mitosis. ¿Podría repetir qué es la cariocinesis? En la telofase, cuando vuelve a reorganizarse. Como resultado final, tengo 2 células hijas con un núcleo. Profe, se trancó, ¿puedes volver a repetir? Se escuchó la parte final nomás.
la profase. ¿Ok? Y finaliza en la telofase, cuando aquí se disuelve la membrana nuclear en la profase y en la telofase se restablece la membrana nuclear. Ahora bien, ¿por qué le parece, y esto puede ir por 2 puntos, ¿por qué le parece que cada célula hija tiene 46 cromosomas? Y se considera como célula diploide cuando tiene el juego completo del cromosoma. Porque serían 23 y 23 sería el gameto y el espermatozoide. O me equivoco. Porque no son gametos. Del óvulo y el espermatozoide no serían no el gameto y el espermatozoide. Hablando de células somáticas. Porque ocurrió la separación de los cromosomas. Porque al principio eran 92 y se separaron y 46 se fueron a ambas células hijas. Así que cada célula hija tiene 46. Muy bien, Malwi. Se ganó 2 puntos más, Malwi. No soy yo. Ah, no sos. Ahora ¿Quién? Vives. Más complicado todavía. Bueno, ya la doctora en el chat. Bien, fíjese que estos cromosomas que se alinearon en el plano ecuatorial, aquí ya hubo una autoduplicación. Ok, entonces esta célula está teniendo 92 cromosomas y se alinean en el plano ecuatorial. Y cuando se produce la escisión, cada cromosoma hijo migra hacia los polos, cada cromosoma, y hay una distribución equitativa. Por eso hablamos de que cada célula hija tiene 46 cromosomas. Ok. Si esto ustedes lo tienen claro, meiosis va a ser relativamente fácil, no va a ser muy complicado. Bueno, esto queda ya. Antes de Dime. que avances, quiero aclarar una duda que tengo. Si comienza con 92 cromosomas, ¿verdad? Y termina con 46, para que en la fase S se vuelva a duplicar, ¿verdad? Esta célula, sí. Esta Ahí célula. termina con 46 y después empieza de vuelta. Y en la fase S se duplica y ahí tiene 96. Es un fenómeno cíclico. Toda la célula que tiene capacidad de división, eso es lo que ocurre. Dale. Súper. Gracias. Muy bien. Entonces esto queda en la plataforma para ustedes. Ya hablamos bastante. Aquí sí me olvidé de algo muy importante. ¿Se acuerdan cuando habíamos hecho una introducción? Habíamos mencionado, por ejemplo, a la célula del intestino, a la célula sanguínea, a la médula ósea, que tiene gran capacidad de división, a la célula de la piel, que tiene gran capacidad de división. Y yo le mencioné a ustedes a la célula del hígado, los hepatocitos, que tiene capacidad de división, pero no se divide así, reiteradamente. No, la célula del hígado, a ver, la célula del hígado tiene capacidad de división, pero no se divide reiteradamente. ¿Eso qué significa? Que esa célula, en el caso de la célula del hígado, del hepatocito, esa célula, cuando finalizó el estadio G1, esto es interesantísimo, cuando finaliza el estadio G1, esa célula ha madurado, alcanzó su tamaño, forma normal. Y esa célula, en vez de pasar a la fase S de la interfase, entra en un estadio que se llama estadio G0 de la interfase. Estadio G0 de la interfase. ¿Quiénes o cuáles son las células que entran en este estadio? Aquella célula que no requiere de una división continua. El mejor ejemplo, y que se ha estudiado mucho, son las células hepáticas del hígado. Mire, por ejemplo, la célula del hígado, cuando el hígado se lesiona, se lastima, supongamos, hay una infección,
entró un cuadro viral. Y ese cuadro, esa partícula viral tiene un efecto citopático, destructivo, lesiona a la célula hepática. Cuando esa persona o ese animal supera la infección, tengo un hígado dañado. Tengo un hígado que durante ese proceso muchas células fueron destruidas. Muchas células fueron destruidas. O de repente los medicamentos citotóxicos, lo que se utilizan, por ejemplo, en la quimioterapia, ¿okay? Dependiendo del tipo de fármaco. Entonces se destruyen esas células, pero por fortuna, las células del hígado tienen otra vez la capacidad de dividirse. Imagínense la importancia que tiene este conocimiento. Entonces, si por A o por B motivo tenemos una destrucción importante del número de las células del hígado, esa célula que está así quietita ahí, dice que no fue dañada, híjole, entonces dice, estas células son estimuladas y reinicia en el ciclo celular, reingresa en el ciclo celular y pasa directamente a la fase S, porque ya había alcanzado su tamaño normal y cuando recibe una estimulación apropiada, entra a la fase S. Entonces, y los hepatocitos comienzan a dividirse de vuelta para repoblar o sustituir las células que han sido lesionadas. A estas células que se encuentran en estadio G0 y que puede célula grupo de células como la célula muscular estría, célula de ahí. ¿Me escuchan bien? Profe, se escucha un poco entrecortado. A ver, vuelvo a reiterar. ¿Me avisan, por favor? Las células que se encuentran en un estadio de diferenciación terminal. Es decir, esa célula está en G0 hasta la muerte, hasta que esa célula muera. Es decir, que han perdido su capacidad de división mitótica. Sí. Se volvió a trabar. Bueno, voy a buscar un mejor sitio. Ya me voy a acercar a la fuente. Me aguardan un ratito ahí, please. Bueno, ahora estoy cerca de mi equipo de Tigo aquí. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe, ahora se escucha. Bueno, perfecto. Bueno, vuelvo a repetir entonces. No toda la célula tiene capacidad de división mitótica. Algunas células bien diferenciadas, como en el caso de los hepatocitos, dijimos, cuando finaliza el periodo G1 de la interfase, entra en el periodo G0. Estas células son bien diferenciadas, pero son células que tienen capacidad para dividirse. Pero para que se divida, tiene que ser estimulada adecuadamente. ¿Ok? Mencionamos a los hepatocitos, que son las células del hígado. Otra célula que también se encuentra
en este estadio G0 son denominadas células en estadio de diferenciación terminal. Significa que las células son bien diferenciadas y que ya no son capaces en condiciones normales de dividirse. Ejemplo, las células musculares estriada esquelética, las células musculares del corazón, que también son estriadas, y las neuronas en condiciones normales. ¿Ok? En algunos eventos patológicos, por ejemplo, la formación de los tumores, los famosos cánceres. Entonces, en esa situación, sí, las neuronas pueden dividirse, las células musculares pueden dividirse, pero esos son eventos patológicos. ¿Ok? Bueno, ahí creo que ya terminamos todo lo que es la parte de mitosis. Todo esto ya hablamos, va a quedar para ustedes en la plataforma. Y quiero analizar con ustedes ahora la famosa meiosis. A ver, aquí todo es mitosis, un poco para repasar lo que decíamos hoy, la famosa pre-profase, que viene una clasificación actual, en donde ya al final del estadio G2 se produce la duplicación de los centriolos. Luego hablamos de la profase propiamente dicha, en donde hay una migración de los centriolos. Y mira aquí cómo ya se comienzan a formar los filamentos cromosómicos. Aquí todavía tengo al nucleolo, aquí tengo la membrana nuclear. Luego los centriolos se encuentran en los polos en la metafase y forman los usos mitóticos astrales para fijarse a la membrana plasmática, a los organoides citoplasmáticos, los usos mitóticos del cinetocoro o cromosómico que alinea los cromosomas en el plano ecuatorial. Y luego ya al inicio de la anafase, entonces se produce la escisión de las cromátides y comienza la migración de los cromosomas hijo hacia los polos, ¿sí? En un estadio avanzado, entonces los cromosomas hijo llegan a los polos y comienza ya una invaginación de la membrana plasmática, iniciándose la citocinesis, que es la división del citoplasma. Y lógicamente ya en la telofase, que dijimos dura minutos nada más, entonces ahí prácticamente se restablece la membrana nuclear, aparece de vuelta el nucleolo, los cromosomas aquí comienzan a extenderse de vuelta, se desespiraliza, de tal manera que cuando finaliza la división citoplasmática, que es la citocinesis, entonces aquí vamos a tener gran cantidad de eucromatina, hemos dicho. Muy bien, aquí simplemente algunas imágenes. Una célula, fíjese que esto tiene 2 núcleolos, señores. Significa que una célula metabólicamente muy activa. Aquí se comienza a visualizar ya los filamentos, muy delgado, que me permite decir que esta célula está en profase. Miren cómo los filamentos se hacen cada vez más grueso y lógicamente falta alinearlo todavía en el plano ecuatorial. Entonces ahí prácticamente estamos hablando de metafase. Y cuando comienza la escisión y migración hacia los polos, es la anafase. Y aquí ustedes pueden ver la citocinesis, esta célula está en telofase. Aquí los cromosomas ya se encuentran lógicamente en los polos, comienza la estrangulación del citoplasma y está a punto de finalizar la división celular. Y bueno, y ahora sí, hablemos de meiosis. Vuelvo a reiterar. Si conocemos los detalles de la mitosis, nos va a facilitar comprender la meiosis. A ver, ¿cómo podemos hacer que esto sea fácil? Mire, la meiosis es un mecanismo de división celular. Y este mecanismo de división celular implica, señores, a diferencia de la mitosis, bien, la primera diferencia, son 2 divisiones celulares sucesivas con una sola duplicación de la carga cromosómica. ¿Ok? Entonces, la meiosis como proceso implica
2 divisiones celulares sucesivas, 2 divisiones celulares sucesivas, pero con una sola replicación de la carga cromosómica. Por ello es que cuando finaliza el proceso de la meiosis, como son 2 divisiones celulares sucesivas, con una sola replicación de la carga cromosómica, vamos a tener 4 células hijas, y todas son haploides. Haploides técnicamente contiene la mitad de la carga cromosómica. ¿Ok? Y recuerden, el resultado final de la mitosis es 2 células hijas y las 2 células hijas son diploides. Es decir, tiene el juego completo de la carga cromosómica. Ok, entonces, cuando se produce la fecundación, que vamos a analizar en la próxima clase, los gametos, el ovocito y el espermatozoide, ¿qué importancia tiene aquí? Porque la meiosis permite que haya lo que nosotros designamos la variabilidad genética, una mezcla de las cargas genéticas, ¿ok? Entonces ahí es importante mencionar lo siguiente. El ovocito tiene la carga cromosómica materna y los espermatozoides tienen la carga cromosómica, los gigantes paternos. Cuando se produce el fenómeno de la fecundación o la fertilización, el ovocito entonces es fertilizado por el espermatozoide. ¿Qué va a ocurrir en ese proceso? Entonces se mezcla la carga cromosómica y cada gameto, vamos a ver al final de la meiosis, que son haploides, cuando se fusionan ambos gametos que tienen 23 pares de cromosomas, entonces se restablece lo que se llama la diploidía celular. Se restablece la diploidía celular, es decir, finalizado la fertilización del ovocito, tenemos una célula técnicamente diploide, es decir, tiene la carga cromosómica completa de la especie. Pero ahí hay otro detalle. Como tengo un juego cromosómico materno y tengo un juego cromosómico paterno, y hemos dicho que los cromosomas homólogos pueden fusionarse, ¿sí? Se aparean los cromosomas homólogos. Entonces vamos a ver que en esos cromosomas paterno y materno se encuentran los genes que codifican, lógicamente, toda la información, pero digamos, para este ejemplo, las características fenotípicas. ¿Ah? Mire, si ustedes le conocieran a mi viejo, a mi papá, quizás no nos van a distinguir porque somos casi idénticos. Y tenemos casi la misma fisonomía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí cuando se habla de la genética? Entonces ahí están los cromosomas dominantes, los cromosomas homólogos dominantes, los cromosomas recesivos, etcétera. Pero todo eso vamos a dejarlo un poco a la genética. Pero de repente uno dice, bueno, el ojo lo sacó de la mamá, o la nariz del papá. Entonces se combinan características fenotípicas y eso a qué atribuimos, porque lógicamente tenemos que saber que tanto en los cromosomas paterno y materno están los mismos genes que codifican esas características morfológicas de nuestros órganos, pero algunos van a ser dominantes. ¿Okay? Por ello es que durante la meiosis, por la mezcla de los cromosomas, asegura por lo tanto entonces la variabilidad genética, y eso en veterinaria se utiliza muchísimo desde el punto de vista de la producción animal. Basta con mencionarle a ustedes el simple hecho de cruzar, por ejemplo, raza diferente, los cebuinos con los europeos. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy hibridando, y cuando estoy haciendo hibridación estoy mezclando lógicamente los cromosomas que definen a cada linaje animal. Entonces, sumamente importante en veterinaria. Muy bien, entonces dijimos conceptualmente que la meiosis
implica dos divisiones celulares sucesivas y lo vamos a denominar la primera división o meiosis 1, que es reduccional, lo vamos a conocer como reduccional. Y esta meiosis 1 también tiene la profase, metafase, anafase, telofase 1. La segunda división o meiosis 2 es la ecuacional, tiene la misma fase. Entonces, en la primera hay reducción de ¿qué? De la carga cromosómica. Reducción de la carga cromosómica. Y finalizada la segunda división meiótica ecuacional, entonces ahí hay una distribución equitativa de la carga cromosómica. Fíjese, el resultado final va a ser la formación de 4 células hijas, 4 gametos. Y cada gameto tiene que tener 23 pares de cromosoma en condiciones normales. ¿Puede haber aberraciones? Sí. Pero lo normal es que cada célula hija tenga 23 pares de cromosoma. Si multiplicamos por 4, van a ser 92. ¿Ok? Entonces hay una distribución equitativa y eso ocurre en la segunda división meiótica ecuacional. Bueno, solamente voy a mencionar los aspectos más relevantes de importancia y lógicamente que lo diferencia de la mitosis. Entonces, indudablemente la diferencia más importante, radica en la meiosis 1, que es la división meiótica reduccional. En esta división meiótica reduccional, otra vez, en la profase 1 es la más compleja. Los eventos más importantes de la meiosis y la más compleja se producen en la profase 1, que fíjese, se reconoce que tiene 5 estadios, la profase 1, el estadio lectoteno, el estadio cigoteno, paquiteno, dictoteno y diacinesis. Estos son estadios. No se preocupen tanto de los nombres que no vamos a insistir, o sea, yo particularmente no insisto mucho en que utilicen mucho la memoria, sino entender. Y lo que más me encantaría es que ustedes entiendan los eventos más importantes que ocurren en la profase más allá de memorizarlo todos estos estadios. Entonces lo voy a resumir de la siguiente manera. En la profase 1, fíjese, una célula que va a experimentar meiosis 1, entonces aquí, esta célula que ya entra en profase, ¿qué pasó? Esta célula tuvo que haber pasado por la interfase y también lo vamos a denominar interfase 1. ¿Ok? Es decir, cuando esta célula va a experimentar meiosis, esta célula tiene que entrar en interfase. Y cuando esta célula entra en interfase, ¿qué pasó? Pasó por el G1, pasó por la fase S, pasa por el G2 y entra en la meiosis 1. Quiere decir que en la interfase 1 hay duplicación del ADN. Hay duplicación de la carga cromosómica, señores. Ok, ¿qué pasó? Esa célula es una célula diploide. Es una célula diploide. 46 cromosomas. Entonces esa célula va a comenzar a tener 92 cromosomas. Ok. Esa célula entra en profase 1. Y en la profase 1, bueno, cuando me doy cuenta, si miro un microscopio, cuando los cromosomas comienzan a hacerse visibles. Ok. Ahora lo más importante viene aquí, que comienzan a aparearse los cromosomas homólogos. Se aparean, aquellos cromosomas que son idénticas entre sí, comienzan a aparearse. Y aquí aparece lo que se llama un complejo de unión entre los cromosomas, es decir, hay un solo sitio en donde
los cromosomas se unen, entonces, y se denominan nódulos de recombinación. En ese sitio va a haber un segmento de intercambio de genes o de recombinación. Entonces, el primer evento que ocurre en la profase 1, similar a la mitosis, es que los filamentos cromosómicos se hacen visibles. Luego, los cromosomas homólogos, lógicamente, comienzan a aparearse y forma un pequeño sitio de conexión que se llama nódulo de recombinación. Y cada vez que va avanzando estos estadios, ¿verdad? Cuando los cromosomas ya son bien visibles, ya son bastante cortos y gruesos, entonces fíjese sobre todo en el estadio del paquiteno, aquí. Prácticamente esos cromosomas se fusionaron casi en toda su longitud. Se completa la sinapsis y ahí se produce la recombinación. Entonces, en este estadio, si quieren memorizarlo en el estadio del paquiteno o en la parte intermedia de la profase 1, entonces se produce, señores, el fenómeno de intercambio entre de cromosoma de uno de los brazos de la cromátide, por ejemplo. Se puede intercambiar. Entonces, ok, vuelvo a reiterar, en este estadio, entonces cuando los filamentos se hacen cada vez más gruesos, más cortos, entonces se completa prácticamente la sinapsis, ok. Y cuando se completa la sinapsis, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ocurre la recombinación. ¿Qué implica eso? Que se puede intercambiar algunos genes, un conjunto de genes o incluso segmento completo de los brazos de la cromátide. A ese fenómeno, cuando hay un intercambio de los segmentos cromosómicos, se conoce como crossing over o entrecruzamiento de segmentos cromosómicos. ¿Y qué va a ocurrir ahora? Finalizado este proceso de recombinación, entonces esos cromosomas homólogos, apareados, ya intercambiados los genes o entrecruzados los segmentos cromosómicos, comienzan lentamente a separarse, pero se mantienen unidas por un sitio que se llama quiasma, que es el sitio donde hubo el fenómeno de intercambio. Ok. Y cuando llegamos al final de la profase, en el estadio de la diacinesis, prácticamente ahí los cromosomas homólogos ya están a punto de separarse, ya están totalmente hacia los extremos de los cromosomas. Ese es el estadio de la diacinesis. Cuando, entonces, en conclusión, en la profase, los filamentos cromosómicos se hacen visibles, van acortándose, ellos se aparean los cromosomas homólogos, aparece un sitio de contacto que se llama nódulo de recombinación, luego se forma una sinapsis completa, que significa la fusión completa de los cromosomas homólogos, se produce el fenómeno de intercambio de genes o de segmentos cromosómicos o conjunto de genes, ahí la importancia de la variabilidad genética. Y luego, una vez que ha finalizado todo ese proceso, como que los cromosomas comienzan a separarse y permanecen unidos por el quiasma, que es el sitio donde hubo la recombinación. Y ya en la etapa final de la profase, ya los cromosomas están en los extremos, prácticamente a punto de separarse. Bueno, ¿qué va a ocurrir ahora en la metafase 1? Señores, muy parecido a la mitosis, con una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? En este estadio de la meiosis 1, en la metafase 1, los cromosomas que se encuentran alineados en el plano ecuatorial son cromosomas bivalentes en forma de tétrada, es decir, que tiene los 4 brazos de cromátides.
Tiene los 4 brazos de cromátides. ¿Qué es lo que ocurre? A ver. Supongamos que, para ejemplificarle a ustedes, si esto es el cromosoma, y aquí tengo el uso mitótico, este uso mitótico, y supongamos que este dedo sea la placa del cinetocoro, tengo aquí el uso mitótico del cinetocoro, y se adosa al cromosoma. ¿Y qué ocurre ahora? Solamente se adhiere, el uso mitótico se adhiere en un solo lado al cromosoma en el plano ecuatorial. En el otro ejemplo, quiere decir que de este lado no tengo otro uso mitótico. Por lo tanto, si se fija en un solo lado, y cuando ejerce la fuerza de tracción del uso mitótico hacia los polos, señores, aquí no hay rotura de cromátide. Aquí no hay escisión de cromátide. Entonces, ¿qué significa? Que en este caso el juego completo del cromosoma con su 4 brazos de cromátide va hacia los polos. Porque, ¿qué ocurría en la mitosis? En la mitosis dijimos que a ambos lados, entonces los usos mitóticos cromosómicos se fija al cinetocoro y produce la escisión del cromosoma en la parte media. Y vuelvo a reiterar, en la metafase 1, el uso mitótico se acopla en un solo lado a ese cromosoma y arrastra al cromosoma completo hacia los polos. Es decir, que no hay escisión o rotura de cromátides. El juego completo en forma de tétrada, es decir, con sus 4 brazos, va hacia los polos. Entonces, ¿por qué lo llamamos reduccional? Porque tenemos 92 cromosomas que ya fueron apareados, intercambiados. Entonces ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces ese juego completo va hacia los polos. Entonces la mitad va a una célula, la mitad va hacia la otra célula. ¿Ok? Entonces ocurre ya la primera reducción de la carga cromosómica, de cuando termine el telofase. Y la anafase prácticamente es igual que la mitosis, solo que ahí la única diferencia es que no hubo escisión, sino que hay una migración, dijimos ya, del juego completo de la carga cromosómica hacia los polos, ¿sí? Solo que aquí ya tenemos 23 cromosomas, pero esos 23 cromosomas, recuerden que fueron apareados, ¿no? Entonces tenemos prácticamente el juego completo, solo que está apareado en forma de tétrada. ¿Qué va a ocurrir en la telofase? En la telofase es la misma cosa que la mitosis. Se reorganiza la membrana nuclear, aparece el nucleolo, se produce la citocinesis. Solo que la citocinesis aquí es incompleta hasta cierto punto porque permanecen unidas. Recién en la siguiente división se separan. Eso, cuando hablemos un poco de gónadas, vamos a volver a retomar esa partecita. Pero ocurre el mismo evento, la cariocinesis, la citocinesis. Ya, entonces ahora tengo 2 células hijas que técnicamente, digamos, son haploides porque tienen 23, pero 23 juegos completos. Por eso incluso se puede graficar como 2N todavía, porque tiene los 4 brazos de las cromátides. ¿Qué va a ocurrir ahora? Esta célula hija formada en telofase va a entrar en la interfase 2. Entra en la interfase 2. Y en la interfase 2, señores, no hay duplicación del ADN. No hay duplicación del ADN. Y el periodo de tiempo es muy corto. Muy corto. Y a partir de allí, entra en la profase, metafase, anafase, telofase. Y señores, todos los eventos que ocurren en el estadio de la meiosis 2 son prácticamente idénticos a lo que acontece en la mitosis. Idéntico.
Y lo más importante ahí es recordar que en la interfase 2 no hay duplicación de la carga cromosómica. Entonces, ¿qué va a pasar con los cromosomas ahora? Entonces yo tengo aquí el cromosoma ya en metafase. Cada cromosoma está alineado en el plano ecuatorial. Y aquí voy a tener el uso mitótico aquí. Y voy a tener el otro uso mitótico en el otro polo. Entonces, cuando los dos usos mitóticos ejercen tracción, entonces ahí se produce la escisión de los cromosomas en el plano medio, y los cromosomas hijos van hacia los polos. O sea, ahí es idéntico ya a la mitosis. Bueno, el resultado final es que vamos a tener entonces 4 células hijas, 4 gametos, sean ovocitos y sean espermatozoides. Solo que cuando hablemos de la ovogénesis, que va a ser un capítulo sumamente interesante ya para aclarar las dudas, en la próxima clase vamos a hablar de ovogénesis en embriología. Entonces ahí vamos a ver que hay un ovocito maduro y se forman los famosos cuerpos polares, pero cada cuerpo polar se considera células hijas, ¿ok? Y en el caso del macho se forman 4 espermatozoides. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Entonces, como los eventos son idénticos a la mitosis, entonces, fíjese, el resultado final va a ser, tengo 4 células hijas sexuales haploides. Haploide. ¿Qué significa esto? Que aquí hubo una escisión del cromosoma, y cada cromosoma hija va hacia los polos. De ahí que voy a tener, cada célula tiene, en el caso de los humanos, 23 cromosomas. 22 son autosomas y un cromosoma sexual. Entonces tenemos aquí 4 células hijas. Ok. El espermatozoide puede tener un cromosoma sexual X o Y. Ese detalle importante. El espermatozoide puede ser portador de un cromosoma sexual. Un cromosoma sexual X o Y. En condiciones normales. En condiciones aberrantes, cuando no hay una distribución equitativa de los cromosomas sexuales, fíjese que un espermatozoide puede ser portador de un cromosoma XY, por ejemplo. Ahí ya vamos a tener problemas. Esa es la importancia de la distribución equitativa. Y el ovocito solo tiene un cromosoma, y que es el cromosoma X. ¿Ok? El ovocito siempre es portador de un solo cromosoma, que es X. El espermatozoide puede ser portador de un cromosoma X o Y en condiciones normales.
¿Me escuchan allí? Sí, Doc, te escuchamos. Bueno, dale. Perdón, se fue la señal. Ya estoy finalizando. Bueno, aquí simplemente ya esta figura nos indica que está en metafase. Aquí ya está en los polos. Entonces esta es la primera división meiótica. Luego va a ocurrir la citocinesis, la formación de dos células. Y yo le decía a ustedes cómo la citocinesis es incompleta. No es que las células sí se separan totalmente y se hacen independientes, sino que esas células están interconectadas entre sí, y esto vamos a hablar mejor cuando hablemos de ovogénesis y espermatogénesis. Lo que más me interesa aquí, voy a resumir todo lo mencionado aquí en este cuadro. Miren, aquí tengo un ovocito que ya ha sido fertilizado. Tengo un cigoto y este cromosoma rojo, de color rojo, sería, puede ser materno, o este azul sería cromosoma paterno. Y esta célula, lógicamente, entra en interfase y comienza a autoduplicar su carga cromosómica y se prepara para entrar en la profase 1. Entra en la profase 1 y experimenta la primera división meiótica reduccional. Aquí los cromosomas homólogos se aparean, eso hemos dicho, en la profase. Los filamentos cromosómicos se hacen visibles, los cromosomas homólogos se aparean y fíjese aquí van formando lo que se llama sinaxis, o un nódulo de recombinación al inicio y después una sinaxis completa. Pero aquí lo más interesante que nos ilustra esta figura es que fíjese, este cromosoma azul tiene un segmento rojo y este cromosoma rojo tiene un segmento azul. ¿Qué pasó aquí? Hubo un intercambio, que se intercambiaron segmento completo de uno de los brazos del cromátide. Entonces aquí hubo una recombinación, hubo un entrecruzamiento de segmentos cromosómicos, y eso ocurre, señores, en la profase. El hecho que ustedes digan, yo saqué el color de los ojos de mi mamá, o la nariz de mi papá, o el color de la piel de mi mamá, etcétera. Fíjese, eso ya ocurre a este nivel, el proceso de la recombinación genética. Luego acontece la primera división meiótica reduccional, ¿ok? Entonces, ¿qué acontece en esa división meiótica reduccional? Dijimos, en la metafase, si supongamos que esto sea metafase, ¿ok? Entonces tengo aquí dos cromosomas alineados en metafase. Entonces aquí tengo al centriolo, tengo el uso mitótico centriolar del cinetocoro, y se va a fijar solamente a uno de los lados de la placa del cinetocoro, solo aquí. Y del otro centriolo que está en el otro polo, el uso mitótico se acopla a este cromosoma. Ahí hay una diferencia con lo que ocurre en la metafase, ¿se acuerdan? Entonces, en la metafase, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces, comienza la migración, pero dijimos del juego completo del cromosoma. Del cromosoma no hay una escisión, entonces no hay una rotura. Entonces ese cromosoma se encuentra en forma de tétrada o en forma bivalente, quiere decir que tiene dos pares de brazos, ¿sí? Entonces el cromosoma completo en forma bivalente o en forma de tétrada va hacia los polos. Luego ocurre la citocinesis, que dijimos es incompleta, no es que las células están separadas entre sí o son individuales, pero hay una división aquí, claramente. Entonces ya voy a tener el núcleo y su citoplasma. Fíjese que aquí, fíjese, acá tenía dos cromosomas. Aquí ya tengo un cromosoma nada más. ¿Ok? ¿Qué pasó? Hubo una reducción en la carga cromosómica. Por eso la primera división meiótica se llama reduccional. ¿Ok? Esta célula ya formada, ¿sí?, va a experimentar la segunda división meiótica
ecuacional. Entonces, las dos células hijas entran en interfase 2. Pero la interfase 2, dijimos, es cortita y ahí no hay duplicación de la carga cromosómica. Y a partir de ahí dijimos que los eventos que ocurren en la profase, en la metafase, anafase, telofase de la mitosis es idéntica. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener el uso mitótico, o sea, los centriolos de polo a polo, y va a dar origen al uso mitótico que se va a acoplar aquí al cinetocoro, del otro polo aquí al cinetocoro, y en la otra célula también, de la misma manera. ¿Qué va a ocurrir cuando los centriolos entonces ejerce una atracción opuesta a este nivel? Entonces produce una escisión de las cromátides y comienza la migración como cromosoma hijo. Como cromosoma hijo, con un par de brazos nada más, no en forma de tetra. Entonces, estos cromosomas hijo llegan a los polos, lógicamente, telofase, citocinesis, y el resultado final son 4 células hijas. Ahora observen, por ejemplo, cómo esta célula tiene este cromosoma. Esta célula tiene predominantemente cromosoma materno con un segmento del cromosoma paterno. Este tiene predominantemente cromosoma paterno y un segmento materno, y este tiene más prácticamente cromosoma paterno. Entonces ahí la variabilidad genética. Algunos se parecen casi exclusivamente a su papá o a su mamá, o otros se le parece a algo, algún componente, o es una mezcla. ¿Ok? Muy bien, eso es meiosis, señores. Aquí simplemente otra forma de ilustrarlo, ¿eh? Cómo se alinean en el plano ecuatorial en la meiosis 1. ¿eh? Aquí comienza la migración, pero aquí esto es mitosis. Sobre todo esto es mitosis, cómo se alinea en el plano ecuatorial y se produce la escisión. En la meiosis, fíjese aquí la gran diferencia, como el juego completo de cada cromosoma, como que está en 2 líneas, y ahí ocurre, dijimos, la migración completa de los cromosomas en forma de tétrada hacia los polos, y recién cuando ocurre la meiosis 2, entonces vamos a tener la división ecuacional, de tal manera que las 4 células hijas tengan 23 cromosomas, de los cuales 22 son autosomas y un cromosoma sexual. Si multiplicamos, entonces aquí 23 cromosomas por 4 son 92 cromosomas. De ahí que la segunda división meiótica ecuacional debe ser equitativa. En condiciones normales puede haber algunas aberraciones. Bueno, esto ha sido la clase sobre ciclo celular. Si hay alguna pregunta, estoy atento a ustedes. Hola, doctor. Yo Sí. tengo una pregunta. ¿Podrías explicarnos cómo funciona la colchicina? La colchicina es un estabilizador, o sea, son compuestos que se utiliza sobre todo para bloquear o desinhibir, por ejemplo, el tema de la división celular. En condiciones, sobre todo se da mucho caso cuando hay pacientes con formaciones tumorales, ¿verdad? Muchos medicamentos farmacológicos que se utiliza es sobre todo bloquear, por ejemplo, a los centriolos, eliminar algunas proteínas, desnaturalizarlo de esa manera para evitar que haya la división celular. Eso es lo que se utiliza desde el punto de vista de la aplicación de esos productos con fines terapéuticos. Gracias. Los famosos antineoplásicos, pero tiene, o sea, dependiendo de las drogas, eso en anatomía patológica vamos a hablar, dependiendo del fármaco que se utilice,
Entonces, algunos fármacos puede actuar a nivel, por ejemplo, del ADN, puede bloquear el fenómeno de la transcripción o eventualmente puede afectar a los centriolos también, ¿verdad? Y otras actúan directamente sobre la membrana plasmática y membrana nuclear. Por eso que hay varias opciones farmacológicas, ¿verdad? Y la utilización de esos productos depende mucho del tipo de células tumorales proliferantes. Pero ese compuesto sí se encuentra también de forma natural en el ciclo, ¿verdad? Ahí no se escucha. Tengo mucho problema con el internet. Ahí sí se escucha otra vez. No, perdón. Sí, se encuentra, pero en cantidades mínimas. Y cuando hay un desequilibrio, entonces es ahí donde ocurre estos fenómenos. Y el conocimiento de esa sustancia, de cómo actúa, es lo que se lleva a la industria farmacológica. Ya. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿las células vegetales tienen centriolos? Las células vegetales. Uy, buena pregunta. Oh, a ver, no quiero ser irresponsable. Creería que sí, pero no estoy seguro. Porque también tiene capacidad de división celular. Sí, yo creo que sí. No sé, Ali, vos que sos bióloga molecular. No me escucha la doctora. Bueno, voy a ver para no ser tan irresponsable con usted, pero no estoy seguro. Pero sí, yo creería que sí, porque tiene gran capacidad de división. No me meto mucho. Sí te escuché, solo que estaba nomás acá con mi compañera de clase. Sí, no, en realidad no tienen centriolos las células vegetales, tienen otro, si bien entran también en división celular, no utilizan los centriolos como eje. Casi no me meto con célula vegetal, perdón, a la estudiante, pero sí voy a informarme un poco al respecto. Entiendo. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió algo bien? ¿Mitosis, meiosis? ¿Fue confuso? De Sí, cualquier entendió manera. súper bien, todo. doctor. Bueno, me alegro porque suele costar bastante y más todavía que tenemos que desarrollarlo por esta vía, ¿verdad? A veces es mucho más fácil en la clase presencial dibujar, borrar, dibujar, hasta entender. Pero de igual manera, de esto vamos a volver a repasar la próxima clase que va a estar espectacular. Vamos a hablar de embriología, vamos a conocer el ovocito, qué es lo que hace el espermatozoide. Yo lo llamo cariñosamente células peligrosas, los espermatozoides, porque tiene casco y todo. Entonces vamos a ver cómo penetra, qué es lo que hace, cómo se produce la mezcla de los cromosomas. Va a estar muy interesante la clase de embriología. Bueno, si no hay pregunta, que tenga un buen resto de jornada y a cuidarse, jóvenes. Gracias, doctor. Muchas Buen gracias, día. doctor. Nos vemos, chicos. Gracias, doctor. Mucho. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor.